Estamos en la lección 64, continuando con Segundas de Samuel, capítulo 2, lección 64, Segunda de Samuel, capítulo 2. Y hoy vamos a ver este capítulo, a ver si podemos terminarlo, si no lo dividimos en dos partes. Pero esta sección la he titulado, el título es Misericordia o Rivalidad. Misericordia o Rivalidad. Y lo que vamos a ver es la guerra en casa. La guerra que empieza en casa, entre la casa de Saúl con la casa de David. La casa de David y la casa de Saúl, específicamente guerra entre David y el hijo de Saúl que se llama Isboset. Acá vamos a ver dos reyes sobre el pueblo de Dios. Y con esto queremos decir que el camino al trono para David no iba a ser fácil. No iba a ser fácil. Ya hemos venido estudiando con Primera de Samuel que el que Dios lo haya ungido y el que haya sido su voluntad de que David herede el trono de Saúl no iba a ser un caminar por un jardín de rosas, donde todo se le abría. Lo que hemos visto es totalmente lo opuesto: oposición, hostilidad, persecución. Muchos de sus salmos fueron originados de esa experiencia. Y ahora que David es el único heredero ya para sentarse en el trono, lo que vemos es que hay competencia y rivalidad por el trono. Hay una vacancia en el trono y esto genera competencia y rivalidad. Los primeros 4 versículos que vamos a leer se centran en Hebrón, donde David es coronado. Y permítame darle un contexto para poder entender un poquito más esta parte de la historia y así sacar algunos principios sobre misericordia o rivalidad. Hebrón, la ciudad de Hebrón era una ciudad real de Judá. El libro de Jueces, capítulo 1:10 lo habla, y Josué también, capítulo 14:24. Jueces 1:10, Josué 14:24. Esta ciudad de Hebrón está relacionada con los patriarcas. Abraham y Sara fueron sepultados cerca de esta ciudad de Hebrón. Así que Hebrón es una ciudad muy prominente e importante. Y estaba estratégicamente situada porque cerca de ella era donde David hacía sus saqueos al sur. Así que los de Hebrón, que pertenecía a Judá, conocían que David estaba haciendo sus saqueos cerca de ella, las ciudades enemigas, las tribus enemigas, que cuando el rey Acaz preguntaba, él decía otros nombres. Así que en un sentido, David protegió los bordes de esta ciudad porque saqueaba a los enemigos. Ahora, el primer paso al ascenso del trono de David, una fórmula interesante que el libro de Segunda de Samuel nos va a introducir y va a repetir a cada rato, va a ser después de estas cosas. Vamos a leer esto a cada rato, después de estas cosas. Y es que primera y segunda es la continuación de la historia, como hemos venido diciendo. Género es narración histórica y tenemos que verlo como descripción de lo que sucedió. ¿Ok? No nos confundamos prescripción con descripción de lo que sucedió. Y acá entonces David es declarado rey y aparentemente cuando él es puesto sobre rey, sobre Hebrón, él está entrando como un vasallo de los filisteos. ¿Recuerdan que el rey filisteo le había dado una ciudad, Siclac, a David? Y ahora que David entra como rey sobre Hebrón, los filisteos están viendo, este es nuestro siervo, va a ser nuestro rey que nos va a servir a nosotros los filisteos, va a ser nuestro rey vasallo. Tengan eso en mente. Y entonces los filisteos lo veían como una extensión de su reino. ¿Okay? Los filisteos pensaban, ahora nuestro reino se va a extender. Y más cuando ven que va a haber guerra entre la casa de Saúl, Isboset y David. Acá los filisteos ven, acá hay ventaja política y geopolítica en todo sentido, porque si David pelea nos va a beneficiar a nosotros porque va a aplacar a la casa de Saúl. Pero ¿qué es lo que hace David? Y esto es interesante, ante este marco geopolítico complicado, histórico, miren lo que hace David, porque David va a tener el desafío de querer ganar las tribus del norte, especialmente la tribu de Benjamín.
la que pertenecía al rey Saúl. La casa del rey Saúl pertenecía a esta tribu de Benjamín. ¿Cómo va a ganarlo él a ellos? Entonces David empieza con 2 actos de misericordia. 2 actos de Gesed. Lo común y lo normal y lo político es que rey que entra, rey que destruye al enemigo. Rey que entra, rey que devora a sus adversarios. Eso es lo común en toda política y estrategia militar. David entra y muestra Gesed, que es la palabra hebrea por misericordia. Y esto es lo que hace David, 2 actos de misericordia. El primer acto que vamos a ver es amistad pacífica, una amistad pacífica, y de ahí vamos a ver el segundo acto, ¿ok? Ok, leemos entonces los primeros 4 versículos. Ese es el contexto histórico que tenemos acá. Entonces David como rey de Judá, esto es un acto público, ¿ok? Versículo 1 al 4 dice así. Voy a leer hasta la primera parte del 4. Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 1 al 4. Después de esto, aconteció que David consultó a Jehová diciendo, ¿subiré a alguna de las ciudades de Judá? Y Jehová le respondió, sube. David volvió a decir, ¿a dónde subiré? Y él le dijo, a Hebrón. David subió allá y con él sus 2 mujeres, Ahinoam jezreelita y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel. Llevó también David consigo a los hombres que con él habían estado, y cada uno con su familia, los cuales moraron en las ciudades de Hebrón. Y vinieron los varones de Judá y ungieron allí a David por rey sobre la casa de Judá. ¿Okay? Es el primer cuadro. Miren lo que sucede acá. Se nos subraya, y esto es muy importante, que David consultó a Dios, a Jehová. Esto es lo primero que hace David después de haber llorado la muerte de Saúl y Jonatán, buscar la dirección de Dios. David no fue a reclutar, armar estrategias o hacer relaciones públicas, que bien hubiera sido tácticas buenas, ¿no? Lo primero que él hace es no moverse sin la guía de Dios. ¿Okay? No me muevo sin la guía de Dios. Y esto es la clave del éxito de David, como hemos visto desde el capítulo anterior, o el último capítulo de Primera de Samuel, y lo que hemos visto a través de la vida de David. En raras excepciones David no consulta a Dios. Por lo general, esto es lo que subraya el escritor, que él consultaba a Dios. Así que David con esto nos demuestra que él quería la bendición de Dios para sus planes, pero él quería estar en medio de los planes de Dios. No solamente quería obtener que Dios lo bendiga en todo movimiento que él hacía, pero él quería estar seguro que cualquier decisión que él tomaba estaba dentro de la voluntad de Dios. Y eso es importante notar para nosotros. Y acá sacamos un primer principio. Recuerdan que el título es misericordia o rivalidad. Un primer principio, y es, antes de ponernos a planificar, consultemos a Dios. En otras palabras, antes de ponernos a planificar o actuar, tenemos que ver si estamos dentro de los planes de Dios, dentro de lo que es el centro de su voluntad. ¿Es esta la voluntad de Dios? Señor, ¿te agrada esto? ¿Doy este paso? ¿O es algo que lo hago por mi carne, por mí, para lucirme, para yo exaltarme, para yo ser vista y aclamada? ¿O es algo que esto cuenta con tu dirección y claro, después con tu bendición, pero quiero estar en tu voluntad? Así que antes de ponernos a planificar o actuar, consultemos a Dios porque queremos estar dentro de su voluntad. Y David le hace pregunta a Dios si debe de subir a Judá. Recuerden que él estaba en Siclac, territorio de los filisteos. Ahí es donde él se fue recluta, ¿no? Él se fue huyendo de Saúl. Había dejado la tierra de Israel. Y ahora que David ha sido restaurado, hace una simple pregunta. ¿Debo de hacer esto? ¿Subiré? Y Dios le responde. Dios siempre responde. Sí, no, espera. Sí, no, espera. Y como Dios es nuestro Padre amoroso, bueno, celestial, su respuesta va a ser la mejor para nuestras vidas.
podemos confiar que su respuesta es la mejor. Aunque no esté de acuerdo, aunque no nos guste, es porque no entendemos ni vemos todo el panorama como Él lo ve. Así que Dios le responde cuando David consulta. Y recuerden que han pasado alrededor de 15, 20 años desde que David fue ungido en el capítulo 16 de Primera de Samuel, ¿no? Ya han pasado el tiempo y ahora parece que ya se le está cumpliendo a David porque ahora lo ungieron. Esto es interesante porque lo ungen a David, no es que él se apodera del trono, no es que él se declara rey. Dios me escogió y ahora yo soy rey. Es que dice, lo ungieron. Los habitantes de Judá, los ancianos de Judá, habían reconocido que Dios lo había ungido a través del profeta Samuel y ellos confirmaban, este es el heredero del trono. Así que él había esperado para que otros aprueben y confirmen su unción. Es la manera como Dios dice, este es. ¿Cuántas veces nosotros nos precipitamos? Yo soy. Y Dios dice, espera, otros van a confirmar que tú eres. Eso es lo que no nos gusta, porque a nosotros nos gusta lanzarnos y decir yo soy, ¿no? Ungieron a David, no se apoderó. Principio número 2. Que podemos sacar de esto, hablando de las luchas con la carne. Deberíamos esforzarnos por avanzar el reino de Dios. Deberíamos esforzarnos por avanzar el reino de Dios y no el avance del yo. Nuestra meta es avanzar el reino de Dios y no el avance del yo. Porque el avance del yo lo dejamos en manos de Dios. En este caso, David se esforzaba por pelear las batallas de Jehová. En este caso hablamos de el reino de Dios. Y Dios es el que lo confirma en el trono usando a otros. ¿No? Dios lo confirma en el trono. Así que nosotros lo mismo. Otro principio número 3. También podemos sacar, uno hay veces cuando da testimonio, uno dice el Señor me llamó, el Señor me transformó y hablamos de pasado, ¿no? Lo que Dios ha hecho con nuestras vidas, que está bien porque sirve de testimonio, pero uno siempre debe de recibir el empoderamiento del Señor diariamente y no basar, bueno, cuando el Señor me llamó hace 20 años y empecé a servirle y me quedé con los de hace 20 años, no, ahora, ¿cómo el Señor te está llamando ahora, en este momento? Debemos de recibir la dirección de Dios, la renovación de Dios diariamente y no enfocarnos cómo el Señor me cambió hace 20 años, cómo te está cambiando ahora. ¿Ven la diferencia? Bueno, yo antes fumaba, yo antes era esto, y ahora cómo el Señor te está cambiando ese mal carácter que tienes. Y ahora cómo el Señor te está cambiando esa tendencia a ser mentiroso. Y ahora cómo el Señor te está cambiando esa tendencia a aparentar. ¿Te gusta aparentar? Oh, sí, porque yo era antes esto. No, ahora. Entonces, acá vemos que David recibe una unción, una segunda unción de parte del pueblo. Él nos dijo, ya me ungieron, usted no necesita, ¿quiénes son ustedes para ungirme? Yo ya fui ungido, yo soy rey. Era necesario hacer esto. ¿En qué podemos sacar ese tercer principio? Versículo 4b al 7 dice, y dieron aviso a David diciendo, los de Jabes de Galad son los que sepultaron a Saúl. Entonces envió David mensajeros a los de Jabes de Galad diciéndoles, benditos seáis vosotros de Jehová que habéis hecho esta misericordia con vuestro Señor, con Saúl dándole sepultura. Ahora pues, Jehová haga con vosotros misericordia y verdad, y yo también os haré bien por esto que habéis hecho. Esfuércense pues ahora vuestras manos, y sed valientes, pues muerto Saúl vuestro Señor, los de la casa de Judá me han ungido por rey sobre Israel. Su primer acto político o de acción de David hacia estos de Jabes de Galad es mostrar misericordia. Esa es la palabra que se repite en este texto del versículo 4 al 7. Porque miren lo que dice,
Bendito seáis vosotros, Jehová, que habéis hecho esta misericordia. Ustedes actuaron con gesed, con misericordia, dándole sepultura a Saúl. Ahora Dios haga misericordia con vosotros y verdad. Y yo también os haré bien misericordia, porque esto has hecho. Si ustedes actuaron con misericordia, Dios actuó con misericordia, yo actuaré con misericordia. Misericordia o rivalidad. David decidió ir por el camino de la misericordia. Y es por eso que David es presentado como el hombre que trabaja con Dios. Porque Dios es un Dios misericordioso. Esa es la palabra gesed. Y no va en contra de la misericordia de Dios. David no busca rebelión. Él extiende sus brazos de amistad y esperanza. Entonces, a través de ese acto de misericordia, David traería a todo Israel bajo su reino. Dios promete hacerles el bien, promete seguridad, lealtad, y David también promete lo mismo, misericordia. Y esta es la gratitud que David muestra a estos hombres por arriesgar su vida y honrar la memoria de Saúl y Jonatán, como lo relata el último capítulo de Primera de Samuel. David sabía que estos hombres eran valientes para proteger y avanzar el reino, especialmente con esta confusión de quién va a ser rey ahora. Está el hijo de Saúl, está David, ¿quién va a ser rey? ¿A quién nos apuntamos? ¿A quién damos nuestro voto? Entonces David dice, ustedes van a ser reconocidos por su misericordia. ¿Ok? ¿Cómo respondemos nosotros? ¿Misericordia o rivalidad? El segundo caso, y con esto termino, para poder continuar la próxima vez, está en el versículo 8 y 11. Porque acá vemos a uno que toma la oportunidad, Abner, el comandante del ejército de Saúl, para él ejercer su liderazgo a través del hijo títere de Saúl. Que miren cuán común es esto. Dice así versículo 8 al 11. Pero Abner, hijo de Ner, general del ejército de Saúl, tomó a Ishboset, hijo de Saúl, y lo llevó a Mahanaim y lo hizo rey sobre Galal, sobre Jesurí, sobre Jezreel, sobre Efraín, sobre Benjamín y sobre todo Israel. Ahí tiene la mayoría. De 40 años era Isboset, hijo de Saúl, cuando comenzó a reinar sobre Israel, y reinó 2 años. Solamente los de la casa de Judá siguieron a David, y fue el número de los días de David. Reinó en Hebrón sobre la casa de Judá 7 años y 6 meses. ¿Cuántos años más tienes que esperar David? ¿Ven que no era fácil el llegar al trono? Se abren las puertas, ¡boom! Rivalidad, oposición. Eso es lo que se le está presentando. Este Abner, hijo de Ner, era un primo del rey Saúl, puede ser primo tío, pero un pariente del rey Saúl, que habla 1 Samuel 14:50, y era el comandante de su ejército por muchos años. Así que era un hombre experto, encurtido, comandante. O sea, un hombre ya lobo que sabía lo que hacía, ¿no? Y Abner es el que intenta controlar al hijo de Saúl como títere, porque al final era él el que iba a gobernar. Pero como el hijo de Saúl era el heredero al trono, lo impone. Así que este hombre, Abner, no pierde tiempo. Es una estrategia geopolítica, ¿no? Él mueve sus fichas. Y David ya había conocido, obviamente, a Abner cuando era jovencito, cuando habla en 1 Samuel 17, 55 al 57, ya lo conocía. Recuerda que David peleaba por Saúl. Y David una vez también desafió a Abner cuando... Se asustó. Abner también desafió a David cuando... O al revés, David desafió a Abner cuando tuvo la oportunidad de matar a Saúl, pero no lo hizo. Recuerden que Saúl estaba durmiendo en medio del campamento con sus soldados alrededor. David fue, tomó de su vaso y después se escondió y llamó quién es el que no defendió al rey. Ahí le llamó la atención. Así que Abner fue hostil contra David.
Y Abner, al rechazar a David, estaba rechazando a Dios. Estaba rechazando la dirección y el plan de Dios. Abner no aceptó que Dios ya había rechazado la casa de Saúl. Así que este es un prólogo o un intento que vamos a ver más adelante sobre cómo Abner causa una guerra civil para David. ¿Ok? Isboset, el hijo de Saúl. Sabemos que Saúl tenía 3 hijos que murieron con él en combate, en batalla. Uno de ellos, Jonatán, como lo menciona 1 Samuel 31:6. No hay mención de este Isboset entre los hijos de Saúl. Así que lo posible es que haya sido un hijo ilegítimo de una concubina. Pero sigue siendo hijo de Saúl. Podía clamar trono. Y es lo que Abner ve. ¿Okay? Pero no podemos olvidar que David también era hijo de Saúl por matrimonio. Porque se había casado con la hija de Saúl. Así que en un reinado, si no estaban los hijos del rey legítimos para heredar, el yerno era su hijo, podía continuar su descendencia porque casada con la hija. Pero Saúl nunca lo aceptó. Si lo hubiera aceptado, la casa de Saúl quedaría y no la de David, porque David hubiera edificado casa a Saúl. Pero el juicio cayó sobre Saúl. Dios le dijo que le quitaba su casa y se lo daba a otro. Así que todo esto trabajó para que David establezca su propio reino bajo su propio nombre y no bajo la sombra del suegro. Que entendamos todo cómo se va desarrollando toda esta historia geopolítica en los reyes, y en eso vemos la providencia de Dios. O sea, por algo Dios permite que Saúl rechace tanto a David y le quite el privilegio de tener a su esposa dándoselo a otro hombre. Porque no quería nada con David, porque pensaba que era su gran rival, cuando David era el que le iba a edificar casa a él, pero él mismo la destituyó, él mismo la desmoronó. Ok, entonces este Isboset, recuerden cuando hablé del matrimonio era con Milcar, hija de Saúl, que está en 1 Samuel 18, 17 al 30. Ahora, Abner cuando lo hace rey a Isboset, obviamente era para controlarlo, dice que reinó 2 años. Así que David permitió a Isboset reinar sobre la mayor parte de Israel por 2 años. David ha podido levantar la espalda, ir y aniquilarlo. Es ilegítimo. Eso era ilegal delante de Dios. David tenía toda razón de ir y pelear y eliminarlo o mandar a sus hombres. No lo hizo. Mostró misericordia. Gesed. ¿Okay? Esto es lo que estamos aprendiendo. 2 años donde mostró paciencia, confianza en Dios, longanimidad. Porque este no era el ungido de Dios, Isboset. Así que no tomó de este derecho de aplastarlo. ¿No? David respetó la memoria de Saúl. También al no matarlo. Y él esperó. ¿Qué más podemos sacar de un cuarto principio y termino? La paciencia es saber esperar el tiempo correcto y sabio de Dios. La paciencia es saber esperar el tiempo correcto y sabio de Dios. La pregunta que yo me hago es, ¿cómo vamos con la paciencia? ¿Cómo vamos con la paciencia? Yo fui desafiada estas 2 últimas semanas con la paciencia. Ahí tuve un desafío con la paciencia por todo lo que estaba pasando. Saber esperar en Dios, si se da, no se da, se vende, no se vende, sale, no se sale. Señor, hágase tu voluntad. Si abres, si guías, ha podido cerrar, nada hubiera sucedido, todo normal. Pero la paciencia es eso, el no saber, la incertidumbre, pero tengo paciencia porque confío en Dios y Él sí sabe. David supo esperar, a pesar que ya era rey, ya era ungido, ya lo tenía. No agarró la espada, misericordia.
El tiempo que él estuvo en Hebrón fue 7 años y 6 meses que reinó sobre la casa de Judá. ¿Ok? Ahí tenía su cuartel general. Después vamos a ver que apoyado por Abner, David pudo gobernar el resto de Israel. ¿Ok? Así que David se negó a forzar su reino sobre sus súbditos, no se impuso, no fue con la espada, no luchó por el trono, no impuso su reino sobre la humanidad. Y cuánto más nuestro Señor Jesucristo, que vino en forma de siervo, se humilló y vino a servirnos y no a imponer su trono. Nuestro Señor Jesucristo, Dios encarnado, hubiera tenido todo el derecho de venir y pisotearnos a todos y decir yo soy el rey, acá todo el mundo me honra y punto, se acabó. Humanidad caída, pueblo incrédulo. Pero Él vino y sirvió y sanó y restauró y consoló y perdonó y lavó y enjuagó, etcétera, etcétera, etcétera. Más grande que David es nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo también mostró paciencia esperando en la voluntad del Padre. Él sabía que había venido para morir, para ofrecer su vida en rescate por nosotros. Paciencia, sometido al Padre. ¿Cómo vamos nosotros con la paciencia? Entonces voy a parar ahí porque la próxima semana vamos a continuar con el tema de misericordia o rivalidad. Y a través del ejemplo de David estamos viendo que él empieza su reinado mostrando misericordia. Cómo nosotros vivimos nuestra vida, nuestras relaciones, mostrando misericordia o rivalidad, celos, pleito. Si mostramos misericordia, estamos representando a nuestro Padre Celestial porque Él es misericordioso. Si estamos mostrando rivalidad, contienda, celos, entonces estamos en la carne y el que es así es el diablo. Eso es lo que él promueve. Voy a parar acá entonces para tener nuestro tiempo de preguntas y respuestas y así la próxima semana continuamos con el favor de Dios. Okay. Dios dijo que